smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. En este video y probablemente en alguno más va a tener una marca de agua en la pantalla porque estoy usando un editor de video mierdoso que descargué de Google. Ya me voy a ocupar de solucionar este problema. Me dice Carlos Rivas que hay una diferencia entre el héroe y la heroína, porque yo comenté en el último video de Filosofía de Película que para escribir una heroína hay que escribir un personaje femenino que tenga las características de un héroe, no es ciencia de cohetes. Me dice Carlos, en cambio, que hay una diferencia esencial entre el héroe y la heroína. El héroe varón, pelea por su familia, pelea para defender a su mujer, a sus hijos, pelea para defender a los suyos. El villano intenta destruir a su familia. La mujer guerrera pertenece a la casta de los guerreros, pero no se espera que combata, no se espera que pelee, aunque está preparada para hacerlo. Por lo tanto, que la mujer entre en el combate es algo que va en contra del orden natural y que por lo tanto acerca a la heroína al villano, porque ambos están destruyendo el modo normal de hacer las cosas. Lo que ocurre en esos casos es que la retaguardia está entrando en combate, o sea, falló la primera línea defensiva y por lo tanto la retaguardia, es decir, las mujeres tienen que entrar en combate. Esto está realmente interesante. Usted está pensando en guerras históricas, está pensando en hecho en el mundo real antes que nada, me parece, al decir esto. Por ejemplo, las ciudades-estado antiguas tenían, con algunas excepciones, tenían una milicia de mujeres para defender los muros. O sea, cuando las mujeres entraban en combate, es que la cosa estaba fea. La democrática Grecia fue la excepción en esto, dicho sea de paso, porque no podías darle una espada a una ciudadana sin darle un voto. Entonces, ahí las mujeres no tenían, en la democrática Atenas las mujeres no tenían entrenamiento militar. Pero dejando de lado este trasfondo histórico, vemos estos mismos patrones en ficciones como Aliens, en la secuela de Alien, donde ocurre esto que usted dice. Ellen Ripley no estaba pensado que combatiera. No fue para darle información que tenía sobre los monstruos, sobre los xenomorfos a los soldados, pero ella no se esperaba que combatiera. Lo que pasa que al final quedan un cabo herido y un robot puto, y los xenomorfos tenían una niña y dice, bueno, voy a tener que ir a buscarla yo, porque no había más nadie. Se repite este patrón que usted dice. También es interesante la observación de que la mujer combatiendo, la mujer guerrera, rompe el orden natural lo mismo que el villano. Y por eso por ahí es la proliferación, la sobreabundancia de heroínas de acción en nuestros días, viene acompañado de la usurpación del puesto del héroe por el villano, del tener personajes que nominalmente son héroes, pero que en realidad tienen todas las características se comportan como un villano, tienen la motivación propia de un villano, tienen la forma de pensar propia de un villano. Pero la película nos dice que son héroes, que son los buenos. Probablemente estas dos cosas vengan de la mano por lo que usted dice. Está interesante, está para pensarlo esto. Me dicen que Ironheart es otro ejemplo de heroína disfrazada con la armadura que le robó a un héroe, ¿sí? Y que es negra, la que roba la armadura de la que roba la armadura de Iron Man es negra.
¿Sí? Esta es Hollywood siendo Hollywood. A mí, yo amo un buen chiste racista. Me encanta. Contra los blancos también, no discrimino. Pero en estos casos el problema es que no es un chiste. El problema es que no está tratando de ser irónico. No tiene una intención satírica. Puede ser un chiste involuntario en todo caso. A mí me hizo reír a carcajadas la Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde alguien hace un Robocop negro, y el Robocop negro lo primero que hace es ir a robar un cajero automático con la tecnología que tiene en su cuerpo de cyborg. Eso me hizo reír a carcajadas, y me hizo reír más cuando me di cuenta que no era intencional. Pero eso te muestra que, a ver, esa escena pasó las 800 capas de censura que tiene una película norteamericana hoy. El Comité de Integración, la oficina contra la difamación, las 800 capas de censura, y todos vieron esa escena y dijeron, bueno, sí, un negro haciendo cosas de negro, o sea, desde luego que fue el Robocop negro fue a robar un cajero automático. ¿Qué otra cosa iba a hacer un Robocop negro con esos poderes? O sea, te muestra lo que es esa gente en realidad, eso. Es que esa escena, no tanto la escena así, que esa escena pasó 800 capas de censura y llegó a la sala de cine, te muestra lo que piensa esa gente realmente. Te muestra lo que es esa gente de verdad. Alguien comenta, hace una oposición entre el héroe occidental de trasfondo cultural cristiano, que opone el bien al mal, con el héroe oriental, específicamente japonés, basado en las ideas del budismo y del shintoísmo, que opone el orden al caos. Tiene sentido. Conozco muy poco de la ficción japonesa, muy especialmente de la ficción japonesa popular, de héroes y villanos, no de las películas de Kurosawa. Y tiene sentido. Tiene sentido esto, es verdad. El tema del bien y el mal no está tan remarcado como en la ficción occidental. Está esta cuestión del orden versus el caos. Una diferencia que existe sin dudas entre la ficción occidental y la ficción japonesa es el uso de distintas estructuras narrativas. Y por eso la ficción occidental tiende a la sorpresa, a la revelación, Bruce Willis era un fantasma. Tiende al giro sorpresivo. En la ficción japonesa, la historia se divide en 4 pasos: la introducción, el desarrollo de la trama y de los personajes, el giro o cambio, no tanto el giro de guión, aunque puede ser, pero hay un cambio en la situación que fuerza a los personajes a cambiar, y finalmente hay un desenlace, un nuevo status quo que reemplaza al status quo original. Esto tiene obviamente cierto aire de familia con el viaje del héroe, pero no es exactamente lo mismo. A Kusanagi le ordenan investigar y capturar a un hacker extremadamente peligroso, el marionetista. Introducción. Desarrollo. Mientras investiga al marionetista y ve los efectos de sus hackeos de cerebros, empieza a cuestionarse su propia humanidad. Empieza a preguntarse, ¿realmente yo soy un ser humano o soy un robot? Desarrollo. Giro. Descubre que el marionetista no es un ser humano. Desenlace. Llegan a un arreglo con el criminal al que debía capturar, llegan a un acuerdo que los beneficia a los dos y en realidad beneficia a todo el mundo. Cambia
el status quo y de hecho cambia el personaje. La Kusanagi del final no es la misma del principio. Esto tiene cierto aire de familia, con que el héroe regresa al mundo familiar pero ha cambiado. En realidad, en el modelo japonés ha cambiado el héroe y ha cambiado el mundo. El mundo familiar ya no es el mismo, o sea, el cambio es más extremo. Simplemente que no está este momento de revelación de yo soy tu padre, Luke. Eso es lo que no existe. En la ficción occidental está el incidente disparador, que el que inicia el conflicto y rompe el status quo, el punto de no retorno, donde el héroe ya no puede volver atrás, ya no puede decir, ok, no, cambié de idea. Aquiles embarca rumbo a Troya, ok, ¿qué va a hacer? Se va a tirar al mar y va a volver nadando. Ya está, ya cruzó el punto de no retorno. El giro de mitad de guión, yo soy tu padre, Luke. El giro final o twist, el cambio del que cambia, hay un cambio que reinterpreta toda la historia anterior y finalmente ahí está el clímax. La pelea final entre los dos monstruos en una película de monstruos. Y después sigue 5 minutos más la película. Es mucho más... es una estructura mucho más de cambios extremos. En la ficción japonesa el cambio final es más extremo que en la occidental, pero los pasos son graduales. En la ficción occidental, más que nada, el héroe descubre que la realidad que él creía, su realidad cotidiana, no era lo que él pensaba. El ejemplo más extremo es Truman Burbank del show de Truman. Esa creo que es la diferencia. Me preguntan también ¿por qué se escriben tan mal los personajes heroicos femeninos? ¿Es incompetencia? ¿No saben? ¿O hay otra razón por la que no quieren aplicar lo que saben? Yo creo que los escritores se olvidan lo que saben cuando tienen que escribir un personaje femenino. No, es algo intermedio entre las dos opciones que usted planteó. Por ejemplo, alguien escribió 5 películas de acción exitosas, escribió los guiones de 5 películas de acción exitosas, protagonizadas por un muchachón musculoso de 1,90 m. Y le encargan escribir, bueno, vamos a hacer una película con una heroína mujer. Y el tipo, en vez de decir, bueno, voy a hacer más o menos lo mismo, pero es una mujer la protagonista, en cambio cree que no tiene idea de qué tiene que hacer, que no sabe nada, que está haciendo algo que no hizo nunca nadie antes, que no puede ver, buscar inspiración en otra película. Entonces, ok, voy a tratar de hacer esto que no he hecho nunca y que no ha hecho nadie nunca y que no tengo ninguna idea de cómo se hace. Sí tenés idea de cómo se hace. Escribiste 5 películas de acción con 5 héroes de acción. ¿Cómo que no tenés idea de cómo se hace? Yo creo que tienen esta disociación mental que les impide aplicar lo que saben. Lo cual para el caso es lo mismo que no tener la menor idea de lo que estás haciendo. En la práctica el resultado es el mismo y así los resultados que vemos en la pantalla. Me dicen acerca de lo que comenté sobre el demonio de Laplace, que esa idea presupone la física newtoniana. En la física cuántica ya no es así, que un ser omnisciente que conozca la posición de cada partícula en el universo puede predecir, y las fuerzas actuando sobre esas partículas, puede predecir en el más mínimo detalle qué va a pasar en el universo 1000 años después. O sea, es como si fuera una película que pueda avanzar o rebobinar. Eso es verdad en la física de Newton, no en la física cuántica. Me dicen que esto lo llevó a pensar en el fatalismo histórico, muy de moda en las universidades, donde dicen como una certeza absoluta que históricamente pasa esto, después pasa esto y después pasa esto otro, como si se pudiera predecir la historia en el menor detalle.
Yo creo que la historia se puede predecir y de hecho hacemos predicciones sociales, predicciones históricas todo el tiempo. Cualquier persona que propone un proyecto de ley está haciendo una predicción o debería hacer una predicción acerca de qué va a pasar cuando se implemente esa ley. Propongo un impuesto al cigarrillo para que la gente fume menos, razonando que históricamente toda vez que se subió los impuestos a un producto, el consumo bajó. Está haciendo una predicción basada el proyecto de ley está basado en una predicción de lo que va a pasar si su ley se aprueba, basado en precedentes históricos. Hacemos esto todo el tiempo. El problema del fatalismo histórico es que no tiene margen de error, no tiene probabilidades, está enunciado con una certeza absoluta, sin el menor margen de error. Esto es lo que va a pasar y no puede pasar ninguna otra cosa. O sea que es inútil resistirse a la omnipotente historia que sigue un curso programado, como un tren no puede andar por ningún otro lado que no sea sobre la vía, sobre los rieles. Y además hace predicciones sobre cuestiones sobre las que no hay precedentes históricos. Bueno, en tal año en el futuro se va a alcanzar la singularidad tecnológica. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó las veces anteriores en que hubo una singularidad tecnológica? No hubo nunca. Ok. Para empezar, ¿por qué estás totalmente seguro de que eso va a pasar? ¿Y por qué podés predecir cuáles van a ser los efectos de una causa que no existió nunca? Ese es el problema con los fatalistas históricos, los chiflados de la singularidad, los transhumanistas en general, los marxistas, los hegelianos. No son predicciones probables, que esto lo podemos hacer. O sea, dado que toda vez que en el 99% de los casos en que se subieron los impuestos a un producto, el consumo bajó, calculo que si subimos los impuestos al cigarrillo, hay un 99% de probabilidades de que el consumo baje. O sea, es probabilista. Toda predicción basada en un razonamiento inductivo, basado en ver qué pasó las veces anteriores, es únicamente probabilística. Nunca es 100%. Por ahí subís el impuesto a los cigarrillos y la gente fuma más. ¿Ok? Tu predicción falló. Había un 1% de probabilidad de que fallara. Ese fue el caso. Toda predicción seria es probabilística. No tienen margen de error. Un marxista no te va a decir cuál es el margen, la probabilidad de equivocarse, de que el futuro marcha a un régimen comunista global. Nunca te dicen cuál es el margen de error. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que no sea el caso? Y hacen predicciones sobre algo que no tiene precedentes. Y cuando el mundo sea un régimen comunista global, todos vamos a ser felices y vamos a vivir en paz y no va a haber guerra ni crímenes. Ajá. ¿Alguna vez existió una sociedad así? No, nunca. Pero nosotros creemos que vamos a hacer esto y estamos totalmente seguros de que esto es lo que va a pasar. Esos son los problemas del fatalismo histórico. Del mismo modo que en el marco de la mecánica cuántica se pueden hacer predicciones, en la historia se pueden observar patrones que se repiten. Toda revolución termina en una tiranía 5 o 10 años después. Se pueden extraer... bueno, en tal país está ocurriendo una revolución, bueno, en 10 años van a tener un tirano.
se puede, con un alto porcentaje de probabilidades de que eso ocurra, se pueden abstraer patrones, se pueden ver motivos recurrentes que se repiten en la historia y gracias a esos motivos recurrentes, a esos patrones, hacer predicciones a futuro. Esto, por ejemplo, es el modo en que nos perfeccionamos en juegos de estrategia como el ajedrez. El ajedrecista, el 99% de las posiciones de partida son únicas, no la ha visto nunca y probablemente no había ocurrido nunca antes en ninguna otra partida, esa posición exacta. Lo que tiene es una serie de patrones que conoce, que se repiten con cierto aire de familia y gracias a esos patrones se orienta en esa posición única que no ha existido nunca y que probablemente no vuelva a existir mientras exista la especie humana. En ese sentido se pueden hacer predicciones históricas. Me pregunta qué pienso del problema del libre albedrío y el determinismo. Esto es un tema que lo han discutido largo y tendido filósofos de mucho renombre, filósofos importantes. Yo creo que es un falso problema, que es simplemente una falacia del equívoco. Acá, como cuando alguien dice los bancos son buenos lugares para sentarse, el Banco de Galicia es un banco, por lo tanto el Banco de Galicia es un buen lugar para sentarte. Se está usando una palabra con dos acepciones distintas en este problema. Si la física, sobre todo la física newtoniana, dice que el universo es determinista, el universo es fatal, que ocurre una sola cosa y no puede ocurrir ninguna otra, entonces no tenemos realmente libre albedrío. Y yo creo que en esa afirmación se está implicando que ser libre es poder producir un efecto sin causa. Es tener esto en religión, en teología, tiene un nombre. Por ahí alguien me lo recuerda en la caja de comentarios. Cuando se produce un efecto sin causa. Cuando algo se produce porque sí, viene al ser directamente. Como nosotros no podemos producir ese milagro, no podemos crear un efecto sin causa. Como todas nuestras motivaciones tienen causas, tienen antecedentes y son la consecuencia de esas causas, entonces no somos libres. Es que libertad nunca significó esto. Ser libre jamás significó eso. La persona que decimos que actuó libremente, queremos decir que actuó sin una coacción externa, digamos, no estaba chantajeado, no estaba siendo extorsionado, no estaba amenazado, no actuó bajo una coacción externa y sabía lo que estaba haciendo. O sea, no produjo un efecto por ignorancia, por accidente. Por eso no consideramos a los médicos de fines del siglo XIX que recetaban cocaína, le recetaban cocaína a sus pacientes para el dolor de muela, no los consideramos envenenadores porque no sabían los efectos secundarios de esa sustancia. Sabían que aliviaba el dolor de muelas y le daban cocaína para aliviar el dolor de muelas. No sabían que era terriblemente adictiva y terminaba produciendo, por culpa de la adicción, terminaba produciendo daños gravísimos al organismo. Si lo supieran, si lo hubieran sabido, los consideraríamos envenenadores. Cuando se dieron cuenta de que, no, para que esto tiene unos efectos secundarios terribles, dejaron de recetarla y un par de años después fue prohibida, fue declarada ilegal. Si un médico hoy le receta cocaína a un paciente, es un envenenador. Es un envenenador porque sabe lo que está haciendo. Actuó libremente. Cuando decimos que una persona es libre, queremos decir que no está coaccionada y que sabe lo que está haciendo. Y nada más. O sea, este problema filosófico de
de la oposición entre la libertad y el determinismo está creado totalmente, de modo totalmente artificial, por usar la palabra libre, libertad, en un sentido que no tuvo nunca y que no existe en ningún otro contexto que no sean esas discusiones filosóficas acerca de la libertad y el determinismo. En realidad, en que se ha usado y se usa que no sea en un en un paper de filosofía sobre la libertad y el determinismo. La palabra libertad usada en cualquier otro contexto no tiene ninguna contradicción con el determinismo. El universo puede ser determinista y podemos ser libres en el sentido en que cualquier hijo de vecino entiende la palabra libertad. Podemos actuar sin coacción y sabiendo lo que estamos haciendo en un universo determinista. No hay ninguna incoherencia entre una cosa y otra. Se lo ha inventado de modo totalmente artificial este problema. Y repito, se han metido en esta discusión algunas de las mentes más brillantes que han existido, lo cual me resulta sorprendente. Que no vean lo obviamente falaz que es ese problema. Me dicen que hay un sitio, vio en un sitio que se dedican a compartir de imágenes de chicas bonitas generadas por inteligencia artificial, que algunas personas rechazan toda imagen donde noten que tiene una intervención humana, donde un artista cambió algo, personalmente, que quieren la IA pura. Eso es el discurso antihumano, esta ideología de quieren eliminar esa desagradable contaminación que es el ser humano y obtener la imagen generada por la santísima inteligencia artificial pura. Como si la inteligencia artificial no fuera otra cosa que una máquina programada por un ser humano. Que esto me llamó la atención también varios comentarios en el post que subí sobre el problema de la CIA y la belleza femenina, que en la sección comunidad de filosofía de película, que varias personas me acusaban a mí de no saber cómo funciona una IA y ellos no tienen el comentario revelaba que no tenían la menor idea. Creen que donde ellos no entienden lo hizo un mago. Que no hay un humano que programó, que cada cosa que hace una IA es consecuencia de que un humano la programó para que haga eso. Decía, creo que fue Chesterton, pero no estoy seguro de esto. Decía alguien, en todo caso, que tenemos tendencia a creer en algo más grande que nosotros. En un creyente, eso algo más grande que nosotros es Dios. Cuando desaparece la creencia en Dios, esa tendencia a creer en algo más grande no desaparece. Simplemente que si Dios no está más, vos mirás arriba y no ves a Dios, lo que le sigue es el Estado. Algo más poderoso que ve todo, que vive más que una vida humana, lo que sigue es el Estado, después de Dios. Entonces, el ateísmo se convierte en idolatría del Estado. Y yo creo que esto fue el caso, esto fue así, o la raza en el caso en una ideología total, en una de los dos grandes totalitarismos, fue una idolatría del Estado y el otro fue una idolatría del Estado y de la raza. Tuvo este plus. La idea de la raza ocupó el lugar de Dios. Y yo creo que esto era verdad hace 100 años. Hoy en día hay algo que está a la par del Estado o que incluso está por encima de muchos estados, que es el mercado y las tecnologías. En el mundo de hoy, hiperconectado, globalizado, hay empresas que son mucho más poderosas que la mayor parte de los estados. No que todos, pero son más poderosas que el 90% de los estados. Vean, por ejemplo, vean lo que factura anualmente Amazon
y compárenlo con el PBI de las naciones. Se van a dar cuenta que si Amazon fuera un país, tendría el PBI del 10%, estaría en el... Habría 10 países con un PBI mayor. BlackRock, esas empresas, tienen un poder que es comparable al de un Estado, al de un gran Estado, una gran potencia. Y esas grandes empresas están vinculadas a desarrollos tecnológicos, están vinculadas en general a nuevas tecnologías, y esto lo lleva a fusionarse con otra forma de idolatría, que ya existía en el siglo pasado también, coexistiendo con la idolatría del Estado y entremezclándose con esta, que es la idolatría de la tecnología. Lo que existía hace 100 años era más que nada la idolatría de la ciencia, que desde luego lo que se referían con la ciencia era los productos, los resultados de la investigación científica y no a su método de pensamiento. Pero hoy en día se refiere cuando te dicen la ciencia, te están hablando más que nada de la tecnología y específicamente del discurso ideológico de las corporaciones tecnológicas. De ningún modo se refieren a los métodos de la ciencia, los métodos del pensamiento científico, y ni siquiera se refieren ya a sus resultados. Se refieren al discurso ideológico de las corporaciones vinculadas a la tecnología. Y estas dos formas de idolatría, la idolatría del mercado y la idolatría de la tecnología, se fusionan, se combinan en la idolatría, en el podio de esa nueva forma de idolatría que ha reemplazado a la idolatría del Estado, está la idolatría por las grandes corporaciones que se dedican a producir nuevas tecnologías. Y acá tenemos al gran gurú de Elon Musk, con sus cohetes y sus automóviles eléctricos que no sirven para una mierda y están impuestos en contra del mercado. Están impuestos de modo autoritario en contra del mercado. Eso lo ha reemplazado. Y por ejemplo tenemos las peleas, la gran pelea que hay por ejemplo en Argentina hoy, que por desgracia ha llegado a la caja de comentarios de mi canal, es entre idólatras del Estado, que son la religión en decadencia, la religión que está desapareciendo, pero todavía tiene muchos fieles, y idólatras del mercado y de la tecnología, que son la nueva fe en ascenso. Como yo no creo en ninguna, como yo soy ateo de Dios, ateo del Estado y ateo del mercado, ateo de la tecnología, esas peleas religiosas me importan un bledo. Yo comparto con los teístas, yo comparto con los religiosos en sentido estricto, la creencia en que existen valores que tienen un valor, valga la redundancia, hay valores universales que no dependen de ninguna institución social, no dependen de su origen histórico. Creo que históricamente fueron descubiertos y no inventados. O sea, se descubrió algo que ya existía ahí, que estaba ahí desde que existe el universo. El bien, la belleza, la verdad, se las descubrió. Se las descubrió como valores, pero siempre habían existido. Un antílope que dice yo soy más fuerte que un león y puedo pelear con un león, no tiene concepto de la verdad y de la mentira, pero eso no quiere decir que el león no se lo vaya a merendar. Existía la distinción entre la verdad y la mentira. No existía como concepto, como idea intelectual, pero existía como realidad fáctica cuando no existía el ser humano. Comparto esta creencia con los religiosos y por eso esto me ha salvado de caer en las idolatrías del Estado, en la idolatría de la raza, en la idolatría o en las nuevas idolatrías de la tecnología, por ejemplo la inteligencia artificial, o la idolatría del mercado que siguen algunos movimientos políticos muy populares en estos últimos años.
simplemente están reemplazando la idolatría del Estado por la idolatría del mercado. Y hablando de Roma, me dicen, ¿yo dije que los liberales defienden el tráfico de esclavos? No, me malinterpretó o yo me expresé mal. Por cierto, históricamente algunos autores liberales han defendido la esclavitud y actualmente algunos exponentes de ese amplio abanico de ideas que llamamos liberalismo defienden formas solapadas, casos específicos de esclavitud. El infanticidio es una forma de esclavitud, el alquiler de vientres es una forma de esclavitud y hay autores liberales, no todos, hay autores liberales que lo defienden. Pero no me refería a esto. No todos los autores liberales defienden la esclavitud y no es lo que quise decir, y no es que sea algo esencial en esa doctrina. Lo que dije es que el tráfico de esclavos de ultramar en los siglos XVI al XIX es el ideal que predican los liberales. Fueron empresas privadas que iban de países bananeros a colonias, navegando por aguas internacionales. Eran empresas privadas, no sujetos a ninguna regulación. Compraban, vendían cualquier cosa, incluida gente. El tráfico de esclavos, por cierto, no era solo tráfico de esclavos, y raras veces un embarque esclavista llevaba mercancías, perdón por usar este término para hablar de seres humanos, humanas que fueran más que 1/3 del valor de la carga. Generalmente 2/3 eran comercio convencional. Pero eran empresas privadas, eran mayormente empresas privadas, creo que hubo empresas estatales de tráfico de esclavos, creo que hubo tráfico de esclavos estatal, pero mayormente eran empresas privadas que operaban en aguas internacionales o en regiones sujetas a ninguna regulación, por ejemplo, caravanas que atraviesan el desierto. ¿Quién regula eso? O sea, viva la libertad, carajo. Era el ideal con que sueñan muchos liberales. El punto era, no que los liberales defienden la esclavitud. No estoy diciendo esas boludeces propias de discurso de campaña electoral. Lo que estaba diciendo es que el sinónimo privado igual libre, estatal igual autoritario es falso. Es una falacia. Porque si privado es igual a libre, entonces el tráfico de esclavos de ultramar fue el mayor ejemplo de libertad que ha existido en la historia. Es el ideal con el que sueñan muchos políticos y muchos autores liberales hoy. Y por cierto, la gente que acabó con el tráfico de esclavos de ultramar después de la abolición en Inglaterra. Inglaterra no solo prohibió la esclavitud en su territorio, sino que no por motivos altruistas, sino como forma de hacerle la guerra a España, y esto lo sé perfectamente, como forma de hacerle la guerra a España bloqueó los puertos esclavistas en África. No les impidió partir rumbo a América. Eso fue lo que acabó con el tráfico de esclavos de ultramar en el Pacífico. O sea, al tráfico de esclavos que estaba hecho por empresas privadas en aguas internacionales no sujetas a ninguna regulación, ese tráfico fue destruido por el Estado más poderoso del siglo XIX. Fue destruido por una armada estatal, por una armada enviada por el Estado más poderoso del mundo en el siglo XIX. O sea, lo que estaba señalando es el falso sinónimo estatal igual tiranía, despotismo, opresión, privado igual libertad, viva la libertad, carajo. Eso es falso. Y esto sí que es esencial. Este falso sinónimo de privado igual libre sí que ocupa un lugar central en el discurso liberal. Sí que es central este falso sinónimo. Y si rechazás este falso sinónimo, rechazás prácticamente toda la ideología.
Alguien me dice sobre el meme de los comunistas nazis, que en realidad nunca entendí cuál se supone que es la diferencia entre un comunista y un nazi. No mucha. Esos tipos se odian no porque sean muy distintos, sino porque son parecidos. Darwin no es un autor al que tenga muy alta estima, pero una cosa interesante que dijo es que la competencia más feroz no se da entre los distintos, sino entre los semejantes, porque los semejantes compiten por los mismos recursos. Todo comunista es un nazi en potencia y viceversa. Entonces esos tipos viven hablando peste uno de otro porque se están disputando los mismos adeptos en potencia. Si me presentás un pibe de 15 años de un hogar disuelto, sin figura paterna, con un padre borracho, ausente, o que le prohíben verlo porque lo están usando como rehén en un juicio de divorcio, una madre que o bien se prostituye por 50 pesos o por una pensión por alimentos. No saben qué hacer con ese pendejo, así que lo meten en una escuela desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para no verlo en todo el día. En esa escuela no hace otra cosa que recibir adoctrinamiento de un Estado que ocupó el lugar del papá. O si no es una escuela, una iglesia, para el caso es lo mismo. ¿Qué pienso que va a ser en 10 años? ¿Va a ser comunista? ¿Va a ser marxista? ¿O va a ser nazi? Va a ser una de las dos cosas seguro. Se disputan los mismos adeptos, por eso la competencia es feroz. Es simplemente darwinismo. Esto. Alguien le llamó la atención que compartí un clip de Chespirito de Roberto Gómez Bolaño, porque en medio de la polémica que lo rodea, no tenía la menor idea de esto, lo busqué en Google. Vi que hay en Google una campaña de difamación contra Roberto Gómez Bolaños. No es algo a lo que le preste la menor atención. Los artículos de prensa que promocione Google y que sean el tema de conversación del día en Twitter, me importan un bledo. Sé que hoy hay gente que reza 5 veces al día mirando a Silicon Valley. No es mi guía moral lo que diga Google que es bueno, que es malo. No me rijo por eso. Así que bueno, lo compartí porque era una idea interesante, pero me alegra haber también ido en contra, sin saberlo, me alegra haber ido en contra de toda esta campaña de difamación hecha por cucarachas insignificantes que escriben para los más media y son promocionados por Google. Me preguntan qué pienso de Chespirito, del programa. ¿Sabes qué me pasa? Me gustaba mucho de pibe, de niño. Es un show que le apunta totalmente a los niños, no. Los padres lo pueden ver, pero no es tanto un show familiar como un show infantil. No es algo que me vaya a poner a ver hoy. Pero, ¿sabes qué me pasa con ese show? Que mis sketches favoritos eran los que han quedado en el olvido. El Chavo del Ocho era el que menos me gustaba. Era de los 5 sketches principales, y después había sketches de una sola vez, pero de los 5 sketches principales, el que menos me gustaba era el Chavo del Ocho. Era, el Chavo. Era el que menos me gustaba de todo. El Chapulín Colorado me gustaba, pero hasta por ahí nomás. O sea, los dos que quedaron para la posteridad, uno era el que menos me gustaba, eso seguro. Y el otro más o menos. Y después, mis favoritos eran el profesor Chapatín y sin duda mi favorito era el Chompiras. El Chompiras era mi sketch favorito, sin dudas. Y segundo, el doctor Chapatín. En los chiflados, más o menos. Ese creo que quedó merecidamente en el olvido, ese sketch. Pero el Chapulín Colorado, Y el Chavo era el que menos me gustaba de todo. El Chavo del 8 era el que menos me gustaba. O sea,
a contrapelo de la posteridad que puso en el pedestal al sketch que a mí menos me gustaba. Me dicen que la idea de que los superhéroes no son verdaderos héroes porque nunca tienen miedo y no pueden ser derrotados ya no es verdad. En las nuevas historias de superhéroes, los superhéroes tienen miedo, los superhéroes pueden ser derrotados. Sí, esto es verdad, pero bueno, Gómez Bolaños tenía razón en el momento de esa entrevista, en mitad de los 80, fines de los 80. No existía ni siquiera el Batman de Tim Burton todavía. Yo creo que esto se ha cambiado precisamente por las críticas de la generación que crecimos viendo esas historias donde Superman le ponía el pecho a las balas con cara de ironía mientras las balas le rebotaban. A ver, el héroe es heroico precisamente porque las balas no rebotan. En eso está el heroísmo de ponerle el pecho a las balas. I'm okay. Everything's okay. How did you know you'd be bulletproof? I didn't. I just knew that you weren't. Y otra cosa que me parece que cambió es que esta idea del héroe gris, del héroe moralmente gris, basado en la creencia de que un personaje bueno es aburrido, es una idea increíblemente estúpida, pero es un paso en la dirección correcta. Me parece que una verdadera historia de héroes o de superhéroes, si quieren, tiene que mostrar que el héroe tuvo la oportunidad de ser malo, o incluso barajó la posibilidad, se le ocurrió la posibilidad de ser malo y la descartó. No tiene que ser bueno por defecto, no tiene que ser bueno automáticamente. Have you figured it out yet? Weren't you in jail? I was! It didn't take. Besides, your drama is too fun to miss. Is this some kind of trick? Oh no, it's the truth. Just like not every Lois wins a Pulitzer. Not every Superman is good. Me comentan que en cierto chat estaban conversando acerca de cuál es el mayor problema que tiene la Argentina hoy, y la opinión ampliamente mayoritaria era que la economía. ¿Qué pienso yo? ¿Estoy de acuerdo? Yo creo que la economía es el más visible para todo el mundo, el más evidente, y la economía argentina es catastrófica, es desastrosa. Pero me parece que hay problemas más grandes. Me parece que hay problemas más grandes, lo que pasa es que son problemas que no se discutieron en esta campaña electoral, no se discuten políticamente esos problemas más importantes, y la economía es lo más importante que estás autorizado a discutir. Esos temas no se discuten y por ahí son más sutiles, no son tan fáciles de advertir. Yo creo que la cuestión de fondo que tenemos que preguntarnos hoy es si creemos que Argentina es un país que tiene derecho a existir. La respuesta tácita de los tres candidatos principales en estas elecciones es no. La respuesta tácita es no. Se están postulando para gobernar un país que creen que no tiene derecho a existir, poblado por habitantes que no tienen derecho a existir. Y esa es la cuestión de fondo que está detrás de todo. Nos hemos convertido en un país que cree que no tiene derecho a existir, que cree que es un error histórico, que nunca debería haber existido y que ese error histórico debe ser solucionado. El síntoma más evidente de esto, pero nada más que un síntoma, la enfermedad es voy a usar un término de los zurdos, no me agrada, haber interiorizado la visión de la Argentina creada por la propaganda de nuestros enemigos. El síntoma
más claro de esta creencia de que somos un país que no tiene derecho a existir, somos un pueblo que no debería existir, que debería dejar de existir, es que no tenemos ejército. Sí tenemos una cosa que se llama así, no tenemos un ejército de verdad. Ese es el síntoma más claro. Un país que no tiene ejército es el equivalente a un organismo que no tiene defensa, que no tiene mecanismos de defensa, que no tiene glóbulos blancos, lo que sea. Unos y otros están destinados a dejar de existir en muy poco tiempo. Me preguntan qué no se discutió en esta campaña electoral. Bueno, en la política exterior no existió, no existe en el discurso político argentino. Europa va a la guerra como que después del verano viene el otoño. Siempre hay esperanza, espero equivocarme, pero la predicción razonable es que Europa va a la guerra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Europa va a la guerra? Asia va a la guerra, por ahí no es un tema tan urgente, por ahí no le toque al presidente que gobierne los próximos 4 años, pero es algo que debería haber estado sobre la mesa, debería haberse discutido. El ingreso de Argentina a los BRICS, probablemente la decisión estratégica en política internacional más importante de las últimas décadas, de lo que va del siglo XXI por lo menos, ni siquiera se mencionó. Nadie dijo una palabra sobre el tema. En la política interna, ¿qué vamos a hacer con la mafia judicial? ¿Qué vamos a hacer con lo que seguimos llamando el Poder Judicial? Que no hay... Lo que se llama el Poder Judicial no reúne los elementos mínimos para considerarlo un organismo del Estado. Es una mafia. Desde todo punto de vista es una mafia. ¿Qué vamos a hacer con la mafia judicial? ¿Qué vamos a hacer con las guerrillas incipientes financiadas por el Reino Unido? Porque eso por ahora es un problema chico. Pero ¿ustedes creen que el Reino Unido está organizando grupos terroristas raciales que creen que el 70% de la población de Argentina debe ser exterminada? Los está armando, los está organizando para que usurpen cuatro estancias. ¿Se creen que ese es el objetivo? ¿Que eso no va a crecer? ¿Que no vamos rumbo... Si esto no se soluciona de modo rápido y draconiano, ¿no vamos a una tercera guerra civil? ¿Por qué me refiero con modo draconiano? Me refiero que tenemos que mandar el ejército, exterminarlos completamente a esa gente. Esto es mi punto de vista. Si tienen otra opción, maravilloso, vamos a discutirlas. El tema no se discutió. El tema de las guerrillas en la Patagonia no se discutió. El tema de la narcoguerrilla en Salta no se discutió. Ni hablemos de las islas que tienen ocupada el Reino Unido directamente, no por a través de Minions. Ni hablemos de discutir ese asunto. Milei dijo y habló boludeces. Milei dijo algo y habló boludeces. Y hablando de Roma, fuera, Ministerio de la Mujer, fuera, Ministerio... ¿Notaron que no estaba el INADI, la policía ideológica a la que Milei acudió personalmente a hacer una denuncia para tratar de encarcelar a un opositor político, sin ni siquiera ser gobierno? Trató de usar la policía ideológica para encarcelar a un opositor, por decirle algo que no le gustó. ¿Notaron que el INADI no estaba? En el fuera. Pequeño detalle, pero quería mencionarlo. No se discutió el tema del presupuesto militar. No se discutió que si me estás diciendo que la economía es lo más importante que existe en el universo, bueno, empecemos por discutir el presupuesto militar. Básico, no estoy hablando no estoy hablando de grandes cambios. Discutamos el tema del presupuesto militar, no se mencionó. Todo el mundo, y después tenemos cosas más sutiles, pero quizá más importantes. Todo el mundo usa la misma terminología
el mismo pseudo castellano, la misma terminología adulterada, cargada ideológicamente, y todo el mundo acepta los mismos fraudes históricos propagados por distintas entidades con un marcado sesgo ideológico. Esto es algo que no está en discusión. O sea, ningún fraude histórico se discute. La discusión es, qué sé yo, alguien te dice, bueno, pero esta ley el Ministerio de la Mujer es importante porque en este país estaba aceptado que un esposo asesinara a su esposa. Entonces necesitamos nuevas leyes para prevenir el feminicidio. Y te dicen, bueno, pero los opositores te dicen, bueno, pero eso ha cambiado, ahora tenemos otras costumbres y esa ley no es apropiada para el fin, podríamos lograr lo mismo con otras leyes mejores. O sea, el fraude histórico se acepta automáticamente, es automático. Los marxistas tienen el derecho de escribir la historia a su gusto y por lo tanto todas las discusiones que siguen y de inventar el lenguaje a su gusto y por lo tanto todas las discusiones políticas ocurren en un mundo de ficción inventado por una ideología específica, el marxismo, usando una terminología adulterada, un pseudo castellano inventado por el marxismo. Y dentro de ese mundo de ficción, de esa matrix, de esa burbuja totalmente desconectada del mundo real, ahí ocurren todas las discusiones. Entonces tenemos 3 partidos políticos que no tienen ninguna diferencia relevante en su política exterior, ninguna diferencia relevante en su política interna y que usan todos aceptan todos unos mismos fraudes históricos inventados por una propaganda ideológica y usan una terminología adulterada, un pseudo castellano inventado por una ideología. Y nadie se le ocurre discutir esto. Bueno, eso no son 3 partidos, eso es un régimen de partido único que hace internas, que hace elecciones internas como tiene la dictadura cubana. Es eso. La diferencia superficial es que tienen todo el mundo muy malos modales. Entonces, que esto, hijo de puta, creen que eso es tener una oposición fuerte. De hecho, son todos iguales. De hecho, son elecciones internas de un solo partido. No hay ninguna verdadera oposición. Para tener una verdadera oposición, tenemos que aceptar de lleno lo que en la jerga propagandística, en el pseudo castellano, inventado ideológicamente, se llaman teorías de conspiración. Alguien me dice, no, yo soy opositor, pero no defiendo teorías conspirativas, no creo en teorías conspirativas, entonces no sos opositor. Porque teoría conspirativa, conspiranoico, teórico de la conspiración no son otra cosa que términos de propaganda para llamar a la oposición. Entonces, si vos me decís, yo soy opositor, pero no un teórico de las conspiraciones, me está diciendo, yo soy opositor, pero pidiendo permiso. Cuando el oficialismo no me deja ser opositor, yo obedezco y no soy opositor y acepto ciegamente lo que me ordenan que tengo que decir, lo que me ordenan que tengo que creer. Bueno, eso es un oficialista. Sos un oficialista de closet en el mejor de los casos. Me dicen otra vez el tema de las proteínas vegetales. Me dicen que la palabra proteína se usa tanto para referirse a productos de origen animal como de origen vegetal. Sí. Y la palabra liebre se usa tanto para referirse a la carne de liebre como para referirse a la carne de gato. Se llama mentir. Me dicen que alguien vio una publicidad de chocolate vegano. ¿Qué hijos de puta? Esto en España es ilegal. En España no podés promocionar chocolate vegano. Lo que pasa que en muchos países hay
hay un hueco en las leyes, hay una laguna que no se les ocurrió a los legisladores y ese hueco se usa para que promocionar tu chocolate como chocolate vegano no sea técnicamente una estafa. En España no podés. En España no podés promocionar. En España la secaron esa laguna, ese hueco lo llenaron, ese bache lo taparon. Y creo que en otros países se están tomando medidas parecidas. Había una campaña que era, creo que fue la que motivó el cambio de esta ley en España, no estoy seguro de esto último, pero la campaña existió realmente, que era unas manzanas pirulos, totalmente libres de pesticidas. Perdón, ¿me estás diciendo que la de la competencia tiene pesticidas? Eso, lo que no lo podías decir abiertamente, pero lo podías implicar en tu campaña. Bueno, eso en España ahora no podés decir que manzanas libres de pesticidas, ya no, eso no, ya no es así. Chocolate vegano, qué hijo de puta. Alguien me dice, me imagino la cara que habrá puesto el que leyó Las Colegialas en Wattpad porque se lo recomendó Wattpad. Sí, ok, en mi caso esto fue un troleo totalmente intencional. Hay una novela de ciencia ficción que es famosa por esto, que es Lesbianas en el Espacio, que la leyeron varias personas esperando que fuera lo que usted espera por el título Lesbianas en el Espacio. Y se queda, ¿qué carajos es esto? Pero en ese caso no fue un troleo. La autora tenía o tiene, no sé si vive, tenía algunos problemas en la azotea, estuvo varias veces internadas en instituciones mentales, o sea, no era un troleo, no estaba bien la autora. Pero les pasó a varios que lesbiana en el espacio. No la leí, pero escuché una reseña, es una completa locura. Me dicen que escribo como aficionado, pero me da pánico publicar. ¿Qué puedo hacer? Vea, a mí me pasó con mi primer cuento. Cuando publiqué Sueños el año pasado, en el 2022, estaba aterrado. A pesar de que ya había perdido el pánico escénico para hablar en YouTube, ya había publicado ensayos, autopublicado ensayos, pero nunca había publicado ficción. Ahí estaba aterrado, estaba en pánico. Pero fue la única vez. Después ya la cara se me puso de piedra. Qué sé yo, esto es muy personal, no estoy diciendo que le va a pasar lo mismo a usted, que publique un cuento y se le va a poner la cara dura. A mí me pasó así. A mí me pasó así. Fue la primera vez, estaba en pánico, pero después ya algunos cuentos han sido mejor recibidos que otros, pero ya no, del mismo modo que tengo videos que tienen el triple de vistas que otros. Algunos llamaron más la atención, gustaron más. Son las reglas del juego, no es algo que no es algo que me afecte, que diga, oh, qué desgracia. No sé, si le cuento mi experiencia personal, publique y se le va a poner la cara dura. Si le pasa lo mismo que a mí, eso es lo esperable. Me dicen, si un buen cuento, una buena película termina con una explosión, entonces Michael Bay es el mejor director de la historia. En efecto, las películas de Michael Bay terminan todas con una explosión, empiezan con una explosión, siguen con explosiones. La idea de Alfred Hitchcock era que ¿qué quiere decir que una película tiene que terminar con una explosión? Que la tensión no puede subir, bajar, porque el espectador se aburre. Si vos tenés una escena muy tensa donde un personaje está colgado de un precipicio
y después tenés media hora de gente conversando en un despacho, digamos las películas de mierda de Asylum. Después de la escena de acción, que donde se gastaron todo el presupuesto, tenés 40 minutos de actores improvisando en un despacho. Eso es increíblemente aburrido. No seas Asylum, eso es lo que quiere decir Hitchcock. La tensión tiene que ir continuamente la tensión tiene que ir aumentando continuamente durante toda la película y terminar con una realización de ¡tatam! Eso quiere decir terminar con una explosión. Psicosis es un ejemplo magistral de esta máxima de ir continua, la tensión continuamente en aumento y terminar con una explosión. Esa es la idea, no que seas Michael Bay, esa no es la intención. Quien dice que prefiere mis críticas de cine a las de algunos críticos que se promocionan como anti-woke porque se ha dado cuenta de que son woke vintage. Me encantó este término, lo acabo de incorporar a mi diccionario. Yo los entiendo. No voy a comentar, no, son todos tontos menos yo soy el único listo. No es así. Yo los entiendo porque yo estuve ahí. Y es comprensible porque se cae en el wokismo vintage. Porque uno ha crecido, ha sido adoctrinado como todo el mundo, y ha crecido viendo ciertas ideas nefastas como algo bueno, porque lo han adoctrinado desde que nació, desde que existe, en esas ideas nefastas. Pasa el tiempo, ve la aplicación práctica de esas ideas, ve claramente que son nefastas, y esto le provoca un quiebre en la cabeza, porque tienen grabado que esas ideas son buenas, esas ideas son maravillosas, esas ideas van a crear un mundo mejor para todos, y ve la realización donde eso es una mierda. Han empeorado el mundo, las ideas que iban a crear un mundo mejor lo han empeorado visiblemente. Entonces, la primera hipótesis que se te ocurre es que no es la misma idea. Este movimiento fue copado, fue infiltrado. Esto en algún momento se desvió, esto se convirtió en una cosa totalmente distinta de lo que era. Aparecen o se alucinan dos movimientos políticos donde hay uno solo. Por ejemplo, la distinción entre embrismo y feminismo. Se alucinan que hay dos movimientos políticos donde existe uno solo. Y esto es comprensible como una primera reacción, pero cuando escarbás más a fondo, ok, ¿cuándo fue infiltrado este movimiento? ¿Cuándo fue infiltrado? ¿Por quiénes fue infiltrado? ¿Qué pasó con los adeptos al movimiento político original? ¿Se separaron? ¿Por qué no formaron sus propios partidos? ¿Por qué dejaron de existir? La gente que formaba parte del movimiento que me estás diciendo que era maravilloso, que era una cosa completamente distinta, ¿ahora ataca a los infiltrados o es uno más? O ha pasado a formar parte de eso. Te das cuenta que esa visión es completamente falsa, que no hay ninguna infiltración, no hay ninguna tercera ola, no hay ninguna degeneración de las ideas originales. Lo que estás viendo es simplemente la aplicación práctica de la idea original, que a vos te había parecido buena idea, porque te habían adoctrinado desde que naciste para creer que era una buena idea. Y tenés que ir contra eso, y esto tiene un precio. Tiene un precio, sobre todo tiene un precio social. Pero tiene más que nada, me parece a mí, un precio psicológico que pagar. Tenés que pararte a pensar, ok, esto que yo creía que era algo bueno, no es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que está bien? Porque esto claramente no es. Y esto te lleva a tener que hacer un esfuerzo mental,
a tener que hacer una revisión de tus propios errores, que tiene un precio que pagar y que mucha gente no quiere pagarlo. Entonces se quedan con que no, esto era maravilloso, pero en algún momento fue infiltrado por una tercera ola malvada y convertido en una caricatura grotesca de la idea maravillosa que era originalmente, lo cual es mentira. Se queda en esa posición porque es cómoda. Ser un woke vintage es el modo más cómodo de posar de opositor sin serlo. Por ejemplo, tomemos por ejemplo una idea cualquiera, para no estar pedaleando en el aire, para no estar hablando de modo totalmente abstracto. Tomemos por ejemplo lo que se llama ceguera al color, ceguera a la raza, que era algo bueno, era promocionado como algo bueno cuando se estaba instalando la propaganda racial en una sociedad que la rechazaba por completo. Se la estaba camuflando la ceguera al color como que, bueno, esto es el modo de combatir el racismo. Y ahora es algo malo. Ahora la ceguera al color es racista. Tomemos por ejemplo esa idea. Tenemos estos equipos de aventura diversos, donde había un protagonista blanco, una varón, una chica blanca, un negro, un chino que siempre era el que sabía artes marciales. Tenés esos personajes, bueno, esto es mejor que tener un equipo totalmente donde todos sean rubios de ojos azules. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Vos fíjate, no te estoy diciendo que esa idea, a ver, porque deben haber escuchado esto tantas veces que les debe estar sonando automáticamente que estoy diciendo otra vez lo mismo que han escuchado 1000 veces. Que eso era maravilloso y en nuestros días se ha degenerado. No, estoy diciendo que eso era una mierda. Ahí, en el team diverso, donde tenés un héroe blanco, un héroe negro, un héroe chino o japonés en esa época mayormente, un héroe asiático, te están diciendo que eso es mejor que tener un equipo formado totalmente por hombres blancos. Ya está ahí la idea de que ser blanco es algo malo. De que ser blanco es algo intrínsecamente malo. Eso no es que degeneró, vino después, se infiltró, ya está ahí. Ya estaba ahí. Y esto es lo que no quieren ver los woke vintage. Ya estaba ahí el mensaje de que ser blanco es algo intrínsecamente malo. Simplemente que está disfrazado en el discurso de todo hombre es mi hermano, no me importa si es blanco y negro o negro. Estaba camuflado, pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí esa idea. Simplemente se la hizo explícita. Una vez que la colaron, se hizo explícito lo que estaba implícito. Ya está la idea de que hay una raza esencialmente mala que tiene que ser eliminada, que tiene que ser reemplazada. Ya está ahí. Eso. Decía Albert Einstein que le debía a los antisemitas el haberle hecho notar que era judío y que les estaba eternamente agradecido por ese favor. Yo lo voy a parafrasear a Einstein, otro pensador que por cierto no tengo muy alta estima, salvo en lo que respecta a su trabajo en la física. En todo lo demás me parece que era un pelotudo. Pero en este caso lo voy a parafrasear. Yo le debo a los marxistas el haberme hecho notar que soy blanco. Y les estoy eternamente agradecido. Es uno de los mayores favores que me han hecho en mi vida. Porque yo creía en esta idea del hombre universal, del cosmopolita, del hombre que no tiene nacionalidad, que no tiene raza. Y resulta que estás viviendo en un país lleno de gente que considera que tiene raza, que tiene una religión que si no la obedeces te cortan la cabeza y miles y millones de personas lo van a aplaudir porque te degollaron y te dejaron tirado en el desierto. De gente que se considera miembro de una raza, de gente que se considera miembro de un país.
Les agradezco a los marxistas y su propaganda en contra de la raza blanca haberme hecho notar que soy blanco. O sea, haber salido de esta ilusión, de esta burbuja del cosmopolitismo y reconectarme con mi cultura, con quién soy yo, con mi nación, con mi cultura, con mi identidad, con mi verdadera identidad. Se los agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.